Este domingo la presidenta ha promulgado la ley de postergación de elecciones y con esto ya tenemos fecha para los comicios, será el próximo 6 de septiembre. Evidentemente ha generado un sinnúmero de repercusiones a favor y en contra de la realización en determinada fecha. Estamos ya con don Gustavo Pedraza, que es el candidato a la vicepresidencia por Comunidad Ciudadana. ¿Cómo está, don Gustavo? Muy buenas noches. Buenas noches, Miriam. Un gusto como siempre conversar con usted. Pasó ya la lluvia, ¿verdad? Sí, la lluvia récord, yo creo que de los últimos 30 años, ¿no? 300 mililitros es muchísimo para nosotros. Fue muy grave, sigue siendo delicada la situación en los barrios más humildes. La gente está sufriendo todavía la inundación de sus casas. Realmente complicado, como se ha visto en las últimas horas en Santa Cruz, y también complicado lo que está pasando en el panorama político, ¿no es cierto? Porque la presidenta les ha mandado un mensaje directo tanto a Evo Morales, Luis Arce, como a don Carlos Mesa, para que se responsabilicen al haber exigido con tanta insistencia la realización de las elecciones el 6 de septiembre. ¿Qué tiene usted que decir de esto, don Gustavo? Bueno, lo que hemos insistido a la presidenta es que convoque a reunión a las fuerzas políticas y sociales para contener la crisis sanitaria. Eso lo hemos hecho antes del 4 de mayo, lo hemos hecho el 4 de mayo con una carta, lo hemos hecho después, pero hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta. Esa ha sido la única presión que hemos ejercido sobre la presidenta. Claro, ya lo había dicho don Carlos, que ni siquiera acusa de recibo de la carta que ustedes han enviado para esa reunión política. Y en medio de esto hay posturas que son realmente muy radicales, como la de Creemos, por ejemplo, que no están de acuerdo, evidentemente, con la realización de las elecciones en esa fecha. Sí, hay una parte de fuerzas políticas que tienen otra visión. Nosotros acatamos lo determinado por el Tribunal Supremo Electoral. Es la institución responsable de definir estos asuntos. Entonces, como siempre lo hemos hecho, antes de la postergación, nosotros estuvimos, ¿no? Antes del 3 de mayo, cuando se postergó la elección, estuvimos de acuerdo, nos consultó el Tribunal Supremo Electoral, y ahora también, para volver, a un nuevo calendario, se hizo la consulta con todas las fuerzas políticas. Nosotros volvimos a decir, acatamos y estamos de acuerdo con lo que disponga el Tribunal Supremo Electoral. Por lo tanto, quien es competente para definir todos los asuntos, particularmente lo que se ha definido anoche, es el Tribunal Supremo Electoral, el órgano legislativo y el órgano ejecutivo. Ahora, obviamente ha sido llamativo el hecho de que después de la reunión que ha sostenido la presidenta con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, ella haya tomado esa determinación, siendo que días anteriores había dejado casi en claro de que no lo iba a hacer. Lo que preocupa es que la presidenta alimente la incertidumbre, ¿no? Cuando ella dice que quiere trasladar responsabilidad, a quienes no estamos bajo o con la responsabilidad de gobernar. Cuando una autoridad, la primera autoridad del órgano ejecutivo, promulga una ley, sabe lo que está haciendo. ¿Qué quiere decir? Que está de acuerdo con que esa ley se aplique. Si no hubiera estado de acuerdo, obviamente no la hubiera promulgado. Tenía las vías judiciales, podía hacer una consulta al Tribunal Constitucional, podía plantear otra demanda, pero la ha promulgado. Por lo tanto, los órganos de poder del Estado boliviano, el órgano electoral, el legislativo, el ejecutivo, tienen toda la responsabilidad sobre este asunto. Ahora, usted ha visto las repercusiones que ha aparecido en las redes sociales, tanto de los partidos políticos como también de la ciudadanía en general, a favor y en contra de que se realicen estas elecciones. Pero, a ver, saco un resultado como un común denominador. Hay personas que dicen, a pesar del miedo que le tienen al coronavirus, van a ir a votar porque quieren de una vez por todas tener un gobierno bien instalado. Bueno, efectivamente, es importante aquí impedir que la crisis política se vaya profundizando. Y cuando no hay certeza, aunque sea condicionada, es decir, el campo de la política se vuelve más inestable, se profundiza la crisis. ¿Y qué implica una profundización de una crisis política? Implica violencia, implica posibilidades autoritarias y se debilita la democracia. No tenemos la menor duda, la primera función del Estado es cuidar la vida. Eso lo dice la Constitución y lo hemos dicho siempre nosotros. Sin embargo, la fecha del 6 de septiembre implica todavía casi 80 días. Por lo tanto, es muy probable, como lo dicen los informes de los especialistas, de que la
crisis de la pandemia en su peor etapa ya haya pasado, ya haya sido superada y tengamos la posibilidad de hacer elecciones con el riesgo disminuido. Eso es lo que estamos pensando nosotros, eso es lo que piensa una buena parte de los ciudadanos. Es obvio que si las condiciones son graves, que si las condiciones son tremendamente graves, es obvio que el Tribunal Supremo Electoral tomará pues una decisión para cuidar esta situación. Sin embargo, es también importantísimo de definir que la crisis de la pandemia de aquí a 2 o 3 meses está determinada por lo que se haga o no se haga ahora, o por lo que se haya hecho también en el pasado. Entonces estamos a tiempo de trabajar conjuntamente, de que el gobierno central mejore su desempeño y no sean solo palabras. Eso es lo que deberíamos hacer, porque la pandemia no tiene vida propia, no ha elegido una ruta. La pandemia seguirá la ruta que los actos de contención determinen. Si hay buenas acciones de contención desde ahora, si no las hubo antes, la situación será mucho menos riesgosa de aquí a 1 mes, 2 meses o 3 meses. Ahí, ¿cómo estamos? ¿Cómo está viendo usted que está yendo el gobierno con relación a sus planes para ya de una vez enfrentar al 100% del coronavirus? No tenemos hospitales a su totalidad, no tenemos pruebas en su totalidad. Bueno, lastimosamente no lo ha hecho bien el gobierno. Yo creo que ese es uno de los problemas graves, ¿no? La presidenta el 1 de abril prometió 450,000 test, como 1.800 camas, como 500 respiradores, pero ese material no ha llegado. Llegó en parte, no sabemos cuánto, hay ese caso de corrupción conocido. Todos estos factores han debilitado al gobierno y han mostrado claramente un fracaso en la gestión de la crisis, en la gestión de la pandemia. Lo que ha pasado es que la sociedad se ha organizado en su municipio y está actuando de una manera más protagónica. La gente ha salido a hacer una contención directa en los barrios con los grupos de médicos, enfermeras de cada uno de los municipios. Ha pasado en Trinidad, está pasando en Santa Cruz, está pasando en otros municipios del país, y esto está resultando mucho más efectivo que la gran pero limitada acción del gobierno central. Yo creo que el gobierno central ayudaría mucho si transfiere recursos económicos, que no lo ha hecho hasta ahora, a los municipios particularmente y a las gobernaciones. Ojalá que las peleas entre el MAS y el gobierno, el ejecutivo, no interrumpa, no ponga una barrera a la iniciativa, la gran iniciativa de la gente que ahora está con fuerza propia conteniendo la crisis en sus casas, en las calles, en los recorridos que están empezando a hacer. Ahora, en medio de esto, el hecho de que la presidenta, al promulgar la ley de postergación de elecciones, haya hablado de Evo Morales, de Luis Arce, de Carlos Mesa, quienes les estaría pidiendo que asuman con valentía la responsabilidad de haber presionado para esta convocatoria. ¿Hay quienes consideran de que eso sería como un lavado de manos por parte de la presidenta? Bueno, así se lo ve, ¿no? O sea, ya lo dijimos al principio, la presidenta es responsable como cualquier otro presidente hubiera sido al firmar la promulgación de una ley. Entonces, absolutamente todos los órganos de poder son responsables. Por lo tanto, hay que actuar para que los riesgos sean menores en el futuro. ¿Y cuál es la mejor acción para que los riesgos de la pandemia vayan disminuyendo? Que haya una acción efectiva para contener la pandemia, que se entreguen respiradores, que se entreguen camas, que se entreguen indumentaria, reactivos para los exámenes, etcétera. Eso no se ha hecho todavía en 100 días. Ojalá que se lo empiece a hacer ahora, porque si no hacemos, si el gobierno no recompone su acción, vamos a tener pandemia hasta Navidad y con mucho más drama. Ojalá que el gobierno tome conciencia y que articulemos fuerzas con todos, porque ahora nunca lo hemos dudado, nunca lo hemos dicho de otra forma. Lo primero es contener la pandemia, lo primero es seguir trabajando para que la pandemia no nos afecte, particularmente a los hogares más humildes en el oriente boliviano y ahora en el occidente. Gracias por haber conversado con nosotros, aunque sea unos minutitos, para que usted sepa que también estamos pendientes de lo que están haciendo. Gustavo. Gracias a usted, y un gusto. Que le vaya muy bien.